Gracias, le recuerdo que estamos platicando con el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos de seguridad. Doctor Bizarretea, al mismo tiempo que pues, se generaliza la violencia, también vemos que escala su nivel de, digamos, criminalidad. Por ejemplo, empezamos a ver actos terroristas como coches bomba, el uso de drones, y bueno, esto está escalando en todos los niveles y también en pues el uso de tecnologías e incluso en esto que se conoce, repito, como terrorismo. ¿Qué hacer frente a esto? Es cierto, lamentablemente ya nos acercamos, los últimos datos que se están difundiendo de manera pública por diversos medios es que la escalada no solamente alcanzó, para decirlo así, las cuestiones espacio-territoriales, sino también las maneras de actuar. La delincuencia en este momento ha crecido y de alguna manera ya los ha llevado a un posicionamiento y lamento tener que decirlo de esta forma, en que tenemos un narcodelincuente terrorista. Es decir, ya sobrepasamos los límites y como usted bien lo dice, estos últimos actos que se han mostrado, los coches bombas, la manera de actuar con drones, la utilización de material de guerra propiamente dicho en los ataques y de alguna u otra manera la intervención de la delincuencia organizada es lamentable, trágica y está fuera de control. En este momento, si es cierto que hemos perdido casi el 80% del control del territorio nacional, estaríamos realmente en una posición muy difícil en términos estrictos. Es cierto, el poder del Estado por la vía de las Fuerzas Armadas no podría ser limitado por estos grupos delincuenciales, pero estos grupos delincuenciales, cogobernando con autoridades locales y asociando en su intervención una estrategia que les facilita las cosas, estamos entrando en un territorio de narcoterrorismo abiertamente y lamento decirle, la mirada estadounidense está muy clara y el grado de decisión que pueden lograr va a generar más tarde que temprano, espero, en alguna medida, un intervencionismo de carácter militar contra estos grupos. ¿Eso qué quiere decir, doctor? ¿Estaremos en riesgo de que el gobierno de Estados Unidos pues venga por los criminales ante la incapacidad del Estado mexicano? En alguna medida sí, porque ya ocurrió lo que no se deseaba, que hubiese ciudadanos estadounidenses que de alguna o de otra manera los hubieran matado o hubieran caído en territorio de la narcodelincuencia. Ya ocurrió, tenemos esos elementos muy delicados y de alguna manera es un presagio en toda la corriente que se está dando en Baja California Norte, la zona de Sonora, Sinaloa y Nayarit, y obviamente no hay fórmula de detener estas llamadas de atención que por la vía del Departamento de Estado están señalando no visiten estos lugares porque significa un riesgo alto, ya no un riesgo alto y esto implica la protección de alguna u de otra manera de cada uno de sus nacionales estadounidenses donde quiera que estén. Lamentablemente, si no hay intervención, como ocurrió con la entrega que los propios delincuentes hicieron en aquella corrida que se hizo entre Tamaulipas y Nuevo León, entonces habrá que decirlo así. Da la impresión de que las Fuerzas Armadas están en estado de indefensión para atender este problema. Doctor Emilio Bizarrete, estamos ya prácticamente metidos en la sucesión presidencial. El expresidente Calderón acusó públicamente el peligro
de que el crimen organizado intervenga en el proceso electoral. ¿Esto es posible frente a esta ocupación de casi el 80% del territorio mexicano? En las últimas elecciones del 2021, sobre todo, lamentablemente los diagnósticos y análisis que se hicieron fueron a posteriori, es decir, no hubo una fórmula explícita por razones de movilidad en términos de quienes trabajan e investigan estos temas, de poder analizar in situ y en el tiempo estricto los resultados y los actos que estaban realizando en materia de intervención de grupos criminales en la elección. También vimos en las recientes elecciones, en particular en el Estado de México, una intervención soterrada en donde en realidad la posibilidad de lo que se conoce como un fraude fue más bien la movilización de personas de la ciudad, en particular de México, hacia el Estado de México para votar, pero de alguna manera con costos muy altos. La pregunta ahí es de dónde vino el recurso y si el recurso no viene de las arcas públicas, lamentablemente es un recurso ilegal. Es un trabajo que hasta donde sabemos el INE está realizando para confrontar y dar en alguna medida el informe correspondiente. Entonces, claro que vota la narcodelincuencia y claro que vota de acuerdo a su interés. ¿Dónde está la sospecha hoy día? Que antes colocaba autoridades. Hoy día ya quiere ocupar también esos lugares en las autoridades. Y si seguimos con la vieja tendencia de que el partido en el poder, aunque ponga a una vaca, gana, entonces pues sustituyan a la vaca por algún miembro distinguido de la delincuencia y el resultado estaría en alguna medida muy visible ya. Este es un trabajo que viene, es un trabajo que habrá de realizarse en la competencia electoral del 2024 y que ojalá se hiciera previamente. En el momento en que se registran los aspirantes y candidatos, existe en la ley electoral la posibilidad de que se investiguen y se investiguen a fondo. Entonces, es un tratamiento que la autoridad electoral debe valorar y debe seguir. Las condiciones no parecieran ser adecuadas y favorables a ello porque estaríamos afectando la presunta inocencia de los aspirantes o candidatos. Pero yo creo que una prevención sería muy importante para evitar que se nos vayan a colar los que de alguna manera ya estarían cuasi co-gobernando. Por último, doctor, cada vez es más frecuente y más alto el grito de la Iglesia Católica respecto a la ocupación del territorio, de municipios, de regiones, de pueblos en todo el país por parte de los criminales. ¿Qué importancia tiene que la Iglesia Católica esté haciendo especie de señalamiento, este grito de auxilio? ¿Sirve de algo? Yo creo que sirve de algo en la medida en que facilita el conocimiento que ellos tienen incluso de primera mano. En alguna época, lamento tener que decirlo así, las iglesias, sobre todo en ciertas entidades, funcionaban como los bancos de seguridad de algunos delincuentes. Esto me parece que ha disminuido en alguna medida, pero lo que no ha disminuido es las muertes incluso de los propios párrocos, las amenazas en alguna medida, no del alto clero, para decirlo en términos tradicionales e históricos, pero sí del bajo clero, de quienes están a cargo de las parroquias, en las comunidades alejadas, en los municipios, vamos a denominarle, donde no tienen un foco tan fuerte. ¿Qué significa esto? Que el clero tiene un diagnóstico muy claro y muy preciso y que en este momento está manifestando por ello la inconformidad, en primer lugar, ante la autoridad electoral.
y, en segundo lugar, ante la autoridad en términos genéricos. Lamentablemente, la autoridad, como ocurrió con el caso del gobernador de Michoacán, de inmediato intervienen y dicen, quítense la sotana y pónganse a entrar a la competencia electoral. Creo que es muy pobre la respuesta, dicho con respeto al laicismo y a la autonomía de un gobernador, pero dicho así, lo único que está demostrando es no tener esa combinación que incluso en las relaciones civiles militares se mantiene. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, doctor Emilio Bizarrete. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Muy amable, don Ricardo. Gracias a usted. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya. Tenemos más.